Hola, ¿qué tal? En esta ocasión te traigo un video de geometría plana. Nosotros, llamamos polígono a una figura geométrica cerrada, limitada por lados. Por eso tenemos un cuadrado, un pentágono, un hexágono. Un polígono se llama convexo si cualesquiera dos puntos de su región interior pueden unirse con un solo segmento que está totalmente contenido en esa región. Es decir, si nosotros tenemos un pentágono, si yo puedo unir dos puntos dentro de esta región, significa que esta es un polígono convexo. Pero ¿qué pasa si yo tengo un polígono así? Si yo quisiera unir estos puntos, pues no están contenidos totalmente. Si te fijas, este segmento no está dentro de todo el polígono, esta parte estaba externa. Entonces, esto es lo que nosotros conocemos como un polígono no convexo. Además, nosotros también conocemos el polígono de tres lados, ¿verdad? El polígono de tres lados es el que nosotros conocemos como triángulo. Bueno, además también quiero comentarte en este video lo que es una diagonal. ¿Qué llamamos nosotros diagonal? Bueno, pues la diagonal es un segmento que une dos vértices no consecutivos en una figura cerrada. En este caso, si yo tengo aquí mi pentágono, las diagonales serían el segmento que une este vértice con este vértice, este con este. Son vértices que no son consecutivos. En dado caso, los dos lados que tienen un mismo vértice en común, este lado y este lado, se llaman lados consecutivos o adyacentes. Estos serían lado consecutivo o adyacentes. ¿Por qué? Porque tienen un mismo vértice, tienen el mismo vértice. Igual este y este también son lados consecutivos o adyacentes porque tienen este vértice en común. Bueno, pues cada uno de los ángulos determinados en el interior de un polígono, estos a su vez se llaman ángulos internos. El ángulo que se forma con estos dos lados adyacentes en el lado interior se llaman ángulo interior. ¿Sí? Ahora, nosotros llamamos polígono regular aquel que tiene sus lados y sus ángulos iguales. Y llamamos polígono irregular aquel que tiene sus lados diferentes. Aquí podemos decir así, para que lo veas más fácil. No tiene los mismos ángulos, ni sus lados miden lo mismo. En cambio, si nosotros hacemos un polígono regular, que usamos transportador, compás, pues nos va a salir un polígono cuyos lados sean iguales y al mismo tiempo sus ángulos también miden lo mismo. Esto es lo que nosotros conocemos como un polígono regular. Bueno, existen varios teoremas basándonos en la medida de sus ángulos. Vamos a ver en este video dos de ellos y en el siguiente video veremos otros dos. Vamos a demostrar el primer teorema. El primer teorema que te traigo hoy dice, la suma de los tres ángulos interiores de un triángulo es 180. Un triángulo, como sabemos, pues es una figura de tres lados. Si yo tengo este triángulo, yo le voy a poner a este lado A, B y C. Bueno, el teorema me dice la suma de los ángulos interiores. Acabamos de ver que la
Los ángulos interiores es la abertura que está comprendida con dos lados adyacentes, es decir, o consecutivos, ¿verdad? Que comparten un mismo vértice. Así pues, la suma de ese ángulo más este y este, ángulo A, B y C, miden 180. ¿Cómo hacemos nosotros eso? Bueno, nosotros lo que vamos a hacer es, vamos a trazar un segmento paralelo a C. Ahí está. Este segmento yo le voy a llamar D y E. Y entonces vamos a considerar, ¿verdad? Consideramos que sea el segmento AC paralelo al segmento DE. Hemos visto en videos anteriores de los ángulos, decíamos, bueno, ahora, al trazar nosotros esta paralela se formaron dos ángulos. Aquí está un ángulo y este otro ángulo. Ahí estamos a llamarlo alfa y a este lo vamos a llamar omega. Muy bien, ahora, ¿nosotros qué queremos? Queremos demostrar que el ángulo A más el ángulo B más el ángulo C miden 180 grados. Bueno, por videos anteriores nosotros vimos que el ángulo A y el ángulo omega son alternos internos, son iguales. Entonces yo aquí deduzco que el ángulo A es igual al ángulo omega por ser alternos internos. ¿Sí? También, por lo tanto, el ángulo C y el ángulo alfa, también son iguales. ¿Por qué? Porque son alternos internos. Y entonces, en conclusión, si esta es una línea y sabemos que una línea horizontal o vertical, la medida de su ángulo son 180 grados y el ángulo alfa más el ángulo B más el ángulo omega están formando 180 grados, pues en conclusión podemos decir, en lugar de alfa yo pongo C, puesto que es igual a C, más el ángulo B, más en lugar de omega pongo el ángulo A, porque son iguales, el ángulo A también son 180 grados. Con esto nosotros comprobamos que los tres ángulos del triángulo A, B y C forman 180 grados. Así es como queda demostrado el primer teorema que te traigo el día de hoy. El segundo teorema que tenemos por demostrar es la suma de los ángulos interiores de un polígono convexo es igual a tantas veces dos ángulos rectos como lados menos 2 tiene el polígono. Acabamos de decir que el polígono convexo es aquel el que cualesquiera de sus dos puntos en la región interior pueden unirse con un solo segmento que está contenido dentro de la misma región. Entonces, nuestra hipótesis, si yo tengo, de nuevo voy a basarme en un pentágono. Tengo aquí 5 ángulos. Los voy a nombrar A, B, C, D y E. ¿Mi hipótesis cuál es? Mi hipótesis es que el ángulo alfa, perdón, el ángulo A más el ángulo B más ángulo C más el ángulo D más el ángulo E es igual a, me dice aquí, 2 veces, es igual tantas veces
dos ángulos rectos, es decir, dos ángulos rectos. Como lados, menos 2 tiene el polígono. En este caso, ¿cuántos lados tiene mi polígono? 5 menos 2. Esto es lo que yo voy a demostrar. Estos A, B, C, D y E son ángulos internos de un polígono convexo de n lados. ¿Sí? Muy bien. Siguiendo el punto anterior, al trazar, vamos a trazar todas las diagonales desde un vértice. Yo voy a tomar el vértice A, el vértice B y trazo todas las diagonales. Aquí hay 1 y aquí hay 2. ¿Qué pasa? Cuando yo trazo todas las diagonales desde un mismo vértice se forman tantos triángulos donde cada uno de los triángulos interiores ya vimos que suman 180 grados. Lo acabamos de hacer en el teorema 1. Trazar nosotros todas las diagonales desde un mismo vértice se forman n menos 2 triángulos, donde en cada triángulo la suma de sus ángulos interiores es 180, es lo que acabamos de demostrar en el primer teorema. Aquí tenemos, si te fijas, 3 triángulos. Esto sería n es el número de lados, el número de lados es 5 menos 2, 3. Se formaron 3 triángulos, así es. Entonces aquí n es el número de lados del polígono. En mi caso son 5. CAS, la suma de los ángulos interiores del polígono. La suma va a ser igual a 180 porque sabemos que son 180 lo que suma cada ángulo interior de un triángulo por 5 menos 2. ¿Esto cuánto sería? 180 es que 2 ángulos rectos. 180 por 3. Esta, si nosotros vemos, es la misma fórmula que teníamos acá. La suma de todos los ángulos va a ser igual a 2 ángulos rectos por n menos 2. ¿Esto cuánto nos da? Nada más para saber, la suma de todos los ángulos de un pentágono son 3 por 0, 0, 3 por 8, 24 y van 2, 3 por 1, 3 y 2, 5. La suma de los ángulos interiores de un pentágono son 540, es decir, 2 ángulos rectos por 5 menos 2. Podemos aplicar esta fórmula a cualquier otra figura. Vamos a hacerlo. Veamos, tengo aquí mi figura, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tiene 9 lados. Tiene 9 lados. La fórmula a mí me dice que la sumatoria va a ser igual a 2 rectos por n menos 2. Aquí son 9 menos 2. ¿Será cierto? Si yo trazo todas las diagonales desde un punto, ¿cuántos obtengo? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Obtengo 7. Son 6 diagonales y tengo 7 triángulos. ¿Cuánto será? Si yo serían 2 ángulos rectos. 2 ángulos rectos son 180 por 9 menos 2, 7. La sumatoria sería 7 por 0, 0, 7 por 8, 56 y van 5. 7 por 1, 7 y 5. 1260. Bueno, hasta aquí dejamos esta primera parte. En el siguiente video veremos un tercer y un cuarto teorema. Muchas gracias. Recuerda suscribirte y darle like. Hasta la próxima.